Muy buenas noches, queridos amigos del canal online Conociendo Personas. En esta oportunidad voy a tener el gusto de entrevistar al distinguido y reconocido periodista, escritor, educador y analista internacional, Kenny Víctor Chávez Morin. Bienvenido, Kenny. Buenas noches. ¿Qué tal? Para mí es muy honroso y satisfactorio estar en este programa muy valioso, por lo cual te deseo todos los éxitos a futuro, ¿eh? Kenny, para los amigos, para las personas que están ahí conectados, ¿quién es Kenny Víctor Chávez Morin? A ver, te voy a dar una semblanza de mi currículo, o yo soy muy, no me gusta mucho hacer alarde de lo que soy, pero se lo va a hacer, ¿no? Yo soy licenciado en Sociología, soy licenciado en Periodismo, soy profesor titulado en Educación Primaria y soy magíster en Educación también, ¿no? Bueno, he hecho mucho activismo de derechos humanos en el mundo, actualmente lo hago en el Perú. He realizado muchas conferencias en diversas instituciones como la Universidad Mayor de San Marcos, el Congreso de la República, la Nacional, en la Municipalidad de Lima y otras instituciones, ¿no? Y he publicado también, tengo 17 libros publicados, 10 como autor y 7 como coautor, ¿no? Donde he tocado diferentes temas de índole socioeconómico, político, y temas de geopolítica y la coyuntura internacional, ¿no? Que a mí me apasiona y me gusta mucho, ¿no? Sí, la verdad que es muy interesante todo tu trabajo, he estado revisando. Eh, por ejemplo, en las redes sociales estuviste en varias conferencias. Sí, sí, he dado varias conferencias, como te vuelvo a decir, relacionados con el contexto internacional y también con el contexto nacional, ¿no? He tocado el tema también de la cuestión de la inseguridad ciudadana desde un enfoque más socioeconómico que policial, ¿no? Y otros temas también de índole, como te digo, pues mixto, ¿no? Nacional e internacional, ¿no? Kenny, eres analista internacional. Sí, sí, yo he vivido también mucho tiempo fuera del país, ¿no? En muchos países del mundo. Y desde muy niño me ha interesado pues conocer lo que pasa en el mundo, cuál es la dinámica global, eh, cómo es pues que se maneja los grandes intereses en el escenario internacional, ¿no? Y eso a mí pues me desperta mucho interés analizarlo, estudiarlo y conocerlo, ¿no? Desde los diferentes enfoques o puntos de vista. Kenny, tú que has conocido muchos lugares, eh, el tema de Siria es un tema bastante preocupante. Sí, muy complejo también, ¿no? Lo que pasa es que en el tema de Siria, Siria se ha convertido pues un medio en la cual se mueven muchos intereses. Y cuando digo muchos intereses, digo los intereses regionales de Medio Oriente y los intereses a escala global. Y cuando hago pues énfasis en los temas, en los intereses del tema del contexto regional, me refiero a Irán y a Arabia Saudita, ¿no? Que son potencias regionales en Medio Oriente. Y cuando digo a escala global me refiero a Rusia y Estados Unidos, ¿no? Y lamentablemente, pues, Siria se ha convertido, pues, en una disputa de poder regional y global, ¿no? Ahí se mueven muchos intereses, ¿no? Pero, como vuelvo a decir, fatalmente los que pagan los platos rotos son el pueblo, ¿no? Cuando no debe ser así, ¿no? Y claro, y eso pues hay gente que no entiende, ¿no? Y el tema de Siria también es un tema muy complejo, ¿no? Como vuelvo a decir, se mueven muchos intereses, ¿no? Rusia, por un lado, apoya al gobierno, Estados Unidos y muchos países de Occidente quieren la destitución de Bashar al-Assad, ¿no? Ahí también se mezcla también el tema israelí. Israel con Siria tiene muchos antagonismos pues, de índole religioso, socioeconómico y político, ¿no? Entonces, si hay mezclado muchos temas, como vuelvo a decir, o repetir, de tema pues regional y tema global. Kenny, háblanos un poquito sobre Corea del Norte. ¿Qué está ocurriendo en estos momentos? Ya, bueno, ese es otro tema, ¿no? Justo hubo
una cita cumbre el día de ayer entre el presidente Donald Trump y el presidente coreano, ¿no? Kim Jong-un, ¿no? Bueno, lo que pasa es que la península de Corea del Norte, eh, después de la Segunda Guerra Mundial, 1945, porque ellos no te olvides que Corea fue una colonia japonesa, ¿no? Bueno, ya luego también siempre los intereses a escala global no dejan de existir, ¿no? Corea del Norte y Corea del Sur se dividió, pues, ya en función a las potencias vencedoras, ¿no? Que me refiero a Estados Unidos y a Rusia, ¿no? Rusia tomó como parte de su zona de influencia a Corea del Norte y Estados Unidos a Corea del Sur, ¿no? Desde ahí ya pues hubo tanto un antagonismo entre las dos Coreas alimentados por las dos superpotencias globales, ¿no? A la final, Corea del Norte siempre estuvo muy resentida, no veía con buenos ojos pues la injerencia que tuvo Estados Unidos en Corea del Norte, porque no te olvides tú que muchas de las fuerzas militares que estuvieron en ese territorio estaban constituidos por bandas de las Naciones Unidas. Es más, las Naciones Unidas mandó también ahí fuerzas que combatían el predominio o los intereses de la política central, ¿no? Bueno, tú no, Corea del Norte es un país que tiene mucha influencia de China y Rusia. El 90% de su comercio exterior de este país, Corea, lo hace con China y un 7% con Rusia y lo demás con otros países, ¿no? Entonces, para entender el tema de Corea del Norte hay que entender, digamos, el contexto del entorno global, ¿no? O sea, hay muchos intereses que se juegan tanto Rusia y Estados Unidos, ¿no? Eso es lo que te iba a preguntar. Sí. ¿Qué interés tiene Rusia en Siria? Bueno, tú me hablas de Siria, ¿no? Bueno, retomando el tema de Siria, Rusia tiene, por ejemplo, los intereses, tiene una base militar de Tartus en el Mediterráneo, ¿no? Y Siria es un país muy geoestratégico en Medio Oriente, ¿no? O sea, Rusia necesita Siria porque de ahí ellos se pueden proyectar al Mediterráneo por su base de Tartus, ¿no? Y desde ahí, pues, ya proyectar su hegemonía global, tanto al viejo continente y al mundo, ¿no? Y al mundo, ¿no? Siria. Siria, pues, aparte que Siria, pues, es un país que tiene muchos recursos naturales, tiene mucho petróleo, tiene mucho gas, ¿no? Y por Siria también se prevé, pues, construir un oleoducto que transporte el petróleo de países como Irak, por ejemplo, ¿no? Y otros países del Golfo, ¿no? Y eso genera temor, pues, tanto en Arabia Saudita y genera también tanto temor en Occidente y en Estados Unidos, ¿no? Porque a la final, Siria puede ser un medio útil para Rusia y también para Irán. Por eso que se combina también otro factor muy, muy preocupante para Israel, ¿no? Israel es un país que tiene muchas confrontaciones verbales y de índole también belicista con Irán, ¿no? Israel con Irán. Entonces, Israel teme que en algún momento Irán ponga una base militar que amenace la seguridad y la existencia del territorio israelí, ¿no? Yo, por ejemplo, condeno a eso mucho las acciones nefastas que hace Israel contra el pueblo palestino, ¿no? Pero no dejo de reconocer que Israel debe existir como país, ¿no? Pero respetando pues la convivencia entre los pueblos, ¿no? Yo no estoy contra, por ejemplo, contra el pueblo israelí, hay gente muy buena, muy valiosa. Estoy contra la élite, contra los halcones que buscan la guerra, buscan la muerte y buscan pues la desestabilización de países de su entorno. Y cuando digo de su entorno, me refiero específicamente a Palestina, ¿no? Pero creo que todos estamos en contra de sí, la muerte. Claro, ¿no? la muerte, claro que sí, ¿no? Pero hay ciertos intereses que promueven la muerte, que promueven pues, la destrucción y promueven el caos. Y esos son generalmente los que trafican con las armas, ¿no? Los que viven, pues, los traficantes de armas, los negociantes de armas, ¿no? Los que generan, pues, todo los business de la muerte, ¿no? Y eso es
en estos tiempos es condenable, ¿no? Claro, condenable. Porque el mundo y la civilización debe avanzar pues a otros retos, a otras visiones, ¿no? El entendimiento entre los pueblos, la convivencia mutua, ¿no? Para que nuestro planeta o nuestra patria planetaria se encamine en una paz duradera, ¿no? Que el reto o el desafío sea pues el bienestar de todos los seres humanos, ¿no? Sí, en una conferencia que hiciste hace poco escuché una frasecita, mundo multipolar. Explícanos un poquito sobre ese tema. Muy bien, muchas gracias. Mira, post Segunda Guerra Mundial 1945, existen ya dos potencias vencedoras, ¿no? Porque antes del mundo bipolar, la hegemonía a escala global lo tenía Inglaterra, ¿no? Pero las hegemonías en el mundo, si uno retrocede, va conociendo que ha sido pues múltiples, ¿no? Tienes a Palestina, que ha tenido una cierta preponderancia en el mundo, ¿no? En el mundo antiguo. Tienes luego al imperio persa, con el gran Nabucodonosor. Tienes luego pues al imperio macedónico, con el gran Alejandro Magno. Luego tienes pues al imperio romano, al imperio otomano. Tienes luego las potencias coloniales, la potencia colonial portuguesa, la potencia colonial española, la potencia imperial francesa con Napoleón Bonaparte, con Ferry. Luego tenemos la potencia colonial inglesa que subsiste hasta la Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿no? La Segunda Guerra Mundial se da en 1939-45, ya en donde aparecen dos vencedores nítidos, que es Estados Unidos y la Unión Soviética. Y se configura un mundo bipolar, ¿no? Con dos potencias, cada cual con sus zonas de influencia, donde ellos quieren imponer sus hegemonías a escala global, ¿no? Y a ese escenario, a ese espacio de confrontación hasta bélica, confrontación pues mediática, se denomina Guerra Fría, ¿no? Ya la Guerra Fría ya aparece ya con cierta nitidez en 1947 y termina en 1991, ¿no? Con la desaparición de la ex Unión Soviética, ¿no? Yo diría primeramente con la caída del muro de Berlín en 1989 y luego ya con la desintegración de la ex Unión Soviética, ¿no? En 1991. Con lo cual pasamos a un mundo unipolar, donde el poder en el mundo, la hegemonía global o el país hegemón es Estados Unidos, ¿no? Entonces Estados Unidos aparece pues como el árbitro o como el gendarme en el mundo, ¿no? Eso implica también pues que se den la guerra del Golfo Pérsico, la invasión a Irak, se da también muy nítidamente el apogeo del neoliberalismo, ¿no? en el mundo, la imposición de la cultura americana sobre los otros pueblos, ¿no? Para resumirte, luego ya aparece ya la crisis cíclica del capitalismo en el año 2008, la guerra ya Siria y la guerra pues en Ucrania, ¿no? Y cuando hago referencia yo a la crisis cíclica del capitalismo, aparece ya China, ¿no? Porque China es el que empieza ya a comprar los bonos del Tesoro americano, ¿no? Ya Estados Unidos empieza ya a endeudarse con China, ¿no? Entonces aparece ya la figura de China como una potencia ya a escala global. Y luego tienes a Rusia ya con la anexión de Crimea, Sebastopol, a su territorio y su participación ya en Siria, ¿no? Donde ellos demuestran que tienen una capacidad bélica sin precedentes en la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, ellos hacen respetar su zona de influencia y también ya desacatan el poder global de los Estados Unidos. Con lo cual el mundo, de pasar de un mundo bipolar a un mundo multipolar, se constituye hoy en día en un mundo multipolar, donde el centro de poder en el mundo ya no está regentado o ya no está pues dado solo por un país, sino ya por varios países. Y me refiero específicamente a China, Rusia y Estados Unidos. Yo pienso que a futuro el poder en el mundo también va a estar a lo mejor compartido por la India y la Unión Europea, siempre y cuando conglomerados se mantengan unidos, ¿no?
ese es el mundo. El mundo ya va a ser un mundo ya multipolar, como yo vuelvo a decir, donde las hegemonías del mundo se van a repartir, ¿no? Se van a repartir. ¿Cuántos países conoce Kenny? Yo conozco varios, casi conozco toda América Latina, ¿no? Toda América Sí, Latina. sí, he estado en Argentina tengo mucho tiempo, haciendo activismo de derechos humanos, he sido periodista invitado a un medio de comunicación clave de la provincia, estaba haciendo una maestría también allá en la Universidad de La Plata en periodismo político. Yo siempre he estado muy comprometido con los derechos humanos, ¿no? Como lo hago acá, ¿no? O sea, mi vida está al servicio de los demás, ¿no? Y yo me siento feliz ayudando a los que más necesitan, ¿no? ¿Cómo podemos a veces invitar a las personas quizás que nos están visualizando en estos momentos para que soltemos quizás, voy a utilizar esta palabra, un poco el egoísmo y nos preocupemos por las otras personas? Eso es muy importante, ¿no? La solidaridad con el prójimo, ¿no? Velar por los intereses de los que menos tienen, y en nuestros países como el nuestro son muchos los que no tienen nada, ¿no? Y pocos los que tienen mucho, ¿no? Desgraciadamente acá la riqueza en Perú y en América Latina está concentrado en unos pocos, ¿no? Pero el resto de la población está muy desprotegida hasta por el Estado, ¿no? El Estado tiene que hacer mucho por la gente que está necesitada, por la gente hambrienta, por la gente que no tiene, pues, o no goza de los beneficios, no goza de los beneficios de lo que da el Estado, o no goza de la riqueza del Estado, ¿no? Entonces, nuestro Estado, nuestro país o nuestros gobernantes tienen que procurar que sea, que el Estado peruano sea un Estado más inclusivo, ¿no? Más inclusivo, ¿no? Donde se erradique la pobreza, ¿no? La miseria, la exclusión, ¿no? Entonces, eso va a decidir que tengamos un proyecto de vida como país, ¿no? Tengamos una agenda global en el mundo. Yo siempre digo, pues, el Perú, saliendo de un, de un legado milenario, como era, pues, el incanato, las culturas preincas, hoy en día se hemos convertido en un país más en el escenario internacional. Nosotros no tenemos agenda en el mundo, ¿no? Y eso es preocupante. El Perú tiene que recobrar su sitial de imperio, país trascendente, relevante que fue en el mundo, ¿no? Y eso va a depender mucho de nuestros políticos y de nosotros mismos, ¿no? Kenny, ¿tú has visto últimamente están llegando más venezolanos? Sí, mucho venezolano, ¿no? Ya te cuento que por aquí, por ejemplo, tengo venezolanos y colombianos de vecinos, se puede decir. Mira, ¿Qué está ocurriendo? sí, los venezolanos son gente muy educada, gente muy buena, ¿no? Yo no me pongo que vengan ellos, ¿no? Lo que se tiene que buscar es la migración sea ordenada, ¿no? Ordenada. Bueno, Venezuela está atravesando por una crisis muy compleja, muy difícil, ¿no? Yo, para entender el tema de Venezuela, he hecho un análisis más completo, porque acá cuando tú pones una radio, tiene un análisis o un punto de vista o una visión sesgada, ¿no? El tema de Venezuela, así como es un tema interno, también es un tema externo, en la consideración siguiente. Venezuela es el país que tiene más reservas de petróleo en el mundo. Tiene gas, tiene oro, y es un país muy apetecible para los países hegemónicos en el mundo, ¿no? Y cuando un país maneja sus recursos naturales y sus empresas públicas, ahí viene el problema, ¿no? Que los otros países o las oligarquías nacionales quieren manejarlo, las riquezas o lo que produce el país. Y cuando un gobernante no se deja, vienen las consecuencias que tiene este señor Maduro, ¿no? Yo entiendo que este señor puede ser un perverso, puede ser un hombre, pues, que no tiene la altura, no tiene, pues, la capacidad para manejar este país, pero hay que también ver el tema externo, ¿no? Entonces, cuando un país como Venezuela o como su gobierno se encapricha en manejar sus recursos naturales y sus empresas públicas, viene el problema que entra en confrontación con
con los grupos económicos nacional y externo. Y se genera todo un boicot como lo que pasó pues, en Chile con Allende, ¿no? Y con lo que está pasando ahora también en Nicaragua, ¿no? Para entender el tema de Venezuela es un tema, digamos, integral y complejo. Porque yo escucho hablar a muchos analistas acá cuando tocan solo el tema interno. El tema es integral, el tema también es externo. Hoy en día hay un corralito económico y financiero de parte de Estados Unidos y otros países contra Venezuela. ¿No? Lo están asfixiando. Lo que se quiere de Venezuela es tumbar al señor Maduro y luego ellos pongan a un presidente que esté pues, a la altura de sus intereses económicos, ¿no? Yo no dudo que el señor Maduro sea una persona pues, no tenga la altura, no esté capacitado para gobernar. Es más, yo pienso que ella no debía presentarse en estas elecciones para que dé oportunidad a otra opción, ¿no? Y cuenta en un entendimiento con los poderes fácticos, tanto nacionales y extranjeros, ¿no? Porque el país no puede estar pues, desangrándose y viviendo en la miseria, ¿no? Porque Venezuela es un país que se merece otro futuro y otro nivel de desarrollo, ¿no? Sí, así es. Kenny, el día de mañana vas a tener una conferencia. Sí, mañana vamos a hacer justo vamos a hablar pues mañana. ¿De estos temas? Sí, vamos a hablar pues de las hegemonías globales en la historia de la humanidad. Justo vamos a tocar también pues el tema sirio, el tema pues persa, el imperio macedónico, el imperio romano también. Vamos a hablar también de los imperios coloniales, el imperio colonial portugués, el imperio colonial español, el imperio colonial francés, el imperio colonial británico, y luego vamos a hablar también lo que estamos hablando ahorita del mundo pues bipolar, unipolar y multipolar. ¿Cómo es la configuración hegemónica del mundo en la historia de la humanidad? ¿No? Porque siempre los poderes en el mundo han existido, ¿no? Unos cayeron y otros pues empezaron a surgir, ¿no? Como producto pues, de las guerras, de los desaciertos de muchos países, ¿no? No te olvides tú pues que Grecia fue un gran imperio, ¿no? Que el imperio babilónico fue un gran imperio que duró 1000 años, ¿no? Que sometió a los judíos. Y que no hablar del imperio persa, el gran imperio persa, ¿no? Con Ciro el Grande, el rey Darío I, el rey Darío II, el rey Darío III, el rey Darío III ya sucumbe ante el gran, pues, Carlos Magno, ¿no? Carlos Magno fue un gran guerrero, un gran estadista que murió desgraciadamente a los 32 años, ¿no? El imperio macedónico fue hasta Babilonia, fue hasta Egipto. La ciudad de Alejandría se debe pues al gran Alejandro Magno, ¿no? Y fue un gran conquistador, un gran guerrero, pero tuvo su apogeo que duró pues un periodo, ¿no? Un periodo. Luego, mira, para que veas tú, Macedonia de ser un gran imperio en el escenario internacional, se convirtió en una provincia romana, ¿no? Luego el imperio romano pues duró 1000 años, más de 1000 años, ¿no? Tienes el imperio de Occidente y el imperio pues romano de Oriente, ¿no? ¿No? Con toda una connotación y todo pues una relevancia histórica, ¿no? Los Césares, cómo sucumbe el imperio pues, romano de Occidente, ¿no? Los bárbaros, ¿no? Los bárbaros del norte. ¿Quiénes eran los bárbaros? Los extranjeros, ¿no? Los germánicos, los eslavos, los mongoles. El imperio romano de Oriente, ¿no? Que fue sucumbido por los turcos. Y los turcos fueron pues los que fueron presididos por el imperio otomano, ¿no? Eso todo, bueno, eso yo en muchas conferencias lo he hablado, ¿no? Y hablar, mira, sí, y hablar solo de un imperio, de una hegemonía en el mundo. Me tocaría hablar, por ejemplo, del imperio colonial francés. Hablaría pues del imperio, hablaría pues de la era napoleónica, ¿no? 1884. Es muy grande, ¿no? Yo lo trato de resumir, ¿no? No, Napoleón Bonaparte fue un gran guerrero, fue un gran estadista, ¿no? Y contra pues, Napoleón Bonaparte cuando iba de España, tú sabes, San Martín peleó contra Napoleón Bonaparte, ¿no? Fue oficial del ejército realista, ¿no?
San Martín conoció al virrey La Serna en España, que luego acá este señor fue el último virrey en el Perú, ¿no? ¿No? O sea, toda es una cosa apasionante que a mí me encanta, pero yo lo trato de resumir porque yo daría pues las conferencias, me tocaría hacer uno tras otro, pero acá estoy resumiendo por el tiempo, ¿no? Y porque eso yo, ese tipo de conferencias también he dado en la Universidad de San Marcos, en el Congreso de la República, en la Casa del Ciudadano también, ¿no? He dado, ¿no? Y en varias oportunidades. Te comento que todo lo que nos has ido comentando, iba recordando segundo de secundaria. Claro, claro. Eso se desde promocionó primero, ¿no? 88. Desde primero. Mira, se habla pues, Hace 20 años. claro, de la prehistoria, el paleolítico, el neolítico, la edad de los metales, la edad de la piedra, ¿no? Claro, se habla mucho de eso, ¿no? Ahora pues el imperio, la civilización egipcia, que es contemporánea casi con la civilización babilónica, ¿no? Y hablar de Babilonia, pues es hablar de un gran imperio, ¿no? El imperio babilónico, ¿no? El de Mesopotamia, ¿no? Y hoy en día, ¿quién es el que pues, ha tomado su lugar, o quién es el país que está asentado sobre esas grandes civilizaciones, donde esas grandes tierras es Irak y Siria? Irak es un país bíblico. Hablar de Irak es hablar pues de la Gran Babilonia, de la Mesopotamia, del río Tigris, el río Éufrates. En Babilonia pues estaba, dice los escritos, estaba consignado el Edén. Ahí se erigió pues la Torre de Babel. Ahí nació Abraham, ¿no? Las culturas sumerias son culturas muy grandes, ¿no? Los sumerios babilonios, los sumerios inventaron la escritura conjuntamente pues, con la civilización de Egipto, ¿no? O sea, para que veas tú el mundo cómo ha ido evolucionando de un proceso pues, de tiempo, ¿no? Y espacio histórico, ¿no? Eli, ahí tú unes bonito lo que es el periodista, el escritor, el educador y el analista. Sí, claro que sí, sí. Veo que amas lo que haces, ¿no? Desde niño. Como debe ser. Siempre me gusta. Y siempre yo lo que he escrito son relacionados casi a este tema, ¿no? Yo, por ejemplo, he escrito un libro muy interesante, Ensayos, como propuestas y consideraciones para desarrollar el Perú, ¿no? Desde un contexto, digamos, más socioeconómico, pero entendiendo verdaderamente al Estado peruano, ¿no? Si tú no le entiendes al Estado peruano, no le entiendes su problemática, su contexto hasta histórico, no vas a poder resolver los verdaderos problemas que nos aquejan, ¿no? Cuando yo veo esta casta política no le entiende al país, ¿no? Y no velan por sus intereses de nuestro país, velan, me parece, por sus intereses económicos de ellos, ¿no? Al Perú hay que entenderlo, hay que comprenderlo, y en función a eso hay que dar pues soluciones. Como yo he puesto en mi libro, ¿no? Por ejemplo, el tema de la violencia o la delincuencia, para mí, aparte de ser un problema policial, para mí es más un problema socioeconómico. ¿Por qué? Te voy a hacer toda una pincelada chiquita, ¿no? Ya con la implementación de la política neoliberal en la década de los 90, en el Perú, por ejemplo, el aparato productivo se destroza. Antes la avenida Argentina, la avenida Venezuela estaban llenas de fábricas, ¿no? Esa producción que tenía el Perú antes es reemplazada por las importaciones, ¿no? La sustitución de producción, ¿no? Por las importaciones. O sea, lo que antes el Perú producía es sustituido por las importaciones, pero la concentración de las importaciones está en pocas manos, ¿no? O sea, lo que el Perú producías, ahora importas, pero al importar a esta masa de gente dejas en la calle. Claro. Y esta gente, muchos de ellos se reinventan laboralmente, pero otros van a la delincuencia, ¿no? Y tú, para aplacar la delincuencia, hay que generar empleos dignos y bien remunerados. Eso en el Perú no se está haciendo, ¿no? Se está atacando con más represión, ¿no? Porque se ha desatado demasiada violencia. No, ¿por qué? Porque los políticos o los que nos gobiernan no entienden socialmente al Perú, ¿no? Antes, por ejemplo, acá en el Perú, yo he trabajado como obrero también en unas alcaldías, ¿no? Yo he trabajado, sido obrero también en la dieta del Perú, en la República de San Jacinto.
todas esas fábricas, por ejemplo, había la fábrica Hattin, la fábrica de zapatos, el Inca, el Diamante, todos esos han cerrado. Y esos productos, o esas ya eh, zapatos, o esos vidrios, platos que se producen, ahora se importan. Pero generas mucha desocupación, ¿no? Entonces, eso ya es caldo de cultivo para la delincuencia, ¿no? Por ejemplo. Y ahora, yo me acuerdo que hice una conferencia en el Congreso de la República y que muchos me ovacionaron y les gustó. Cuando yo digo, pues, hay que refundar la policía en el Perú está muy jerarquizada, tiene 17 grados, ¿no? Digo, yo decía, la escuela de oficiales se debe cerrar, ¿no? Se debe unificar una sola escuela donde se premie la eficiencia, la conducta humana, ¿no? La productividad. Hablaba yo mucho, recuerdo, pues, que se tiene que hacer una real distribución de la policía. No es posible, pues, que donde haya menos gentes haya más policías. Me explico, por ejemplo, en Arequipa, siendo una región menos poblada, tiene más policías que San Juan del Lurigancho, por ejemplo. Yo decía, por ejemplo, para mí no es una solución que pongan bloqueadores en las cárceles. Monten ahí, pues, operadores que chuponean las llamadas, ¿no? Las llamadas a dónde se van, ¿no? Y desde ahí tú puedes desmontar grandes, pues, bandas de delincuentes, ¿no? Las municipalidades y el alcalde debe hacer un censo, cuántos presos de sus distritos están en las cárceles, para que desde ahí pues haga un trabajo ya más funcional, ¿no? Como la familia del preso, cómo anda su familia, cómo anda sus hijos, cómo anda su entorno vecinal. Para que se preocupe. Claro, y la solución es fácil, ¿no? En realidad pero, podrían hacerlo, claro, pero no quieren hacerlo. Sí, como no conocen ¿no? Lo que pasa es que ellos buscan pues a la solución inmediata más policía, más policía. Claro, ¿no? por ejemplo, tú llamas al 105, ya. Por algún caso, ¿no? De algún vecino quizás, ellos no vienen. Mira, tienes que asustarlos para que claro, ellos vengan. Y la cosa es lo siguiente, cuando tú llenas de policía a un distrito rico, por ejemplo, de La Molina, ¿no? O sea, si antes robaban en La Molina, ahora tienen seguridad, los que robaban antes van a otro sitio, porque esa es una cadena. Si las familias no tienen oportunidades laborales, pues algo malo tienen que hacer para mantener a su familia, ¿no? Con eso no implica también que yo justifique, ¿no? Pero el Estado también tiene que generar trabajo. Lo que pasa es que acá el modelo o el sistema económico no lo permite. En muchos países del mundo, por ejemplo, en los países, los viejos países europeos, hay subsidios por desempleo, hay subsidios para la gente pobre, en el entendimiento, si este señor no trabaja o no tiene ingresos, y es una preocupación, ¿de qué vive? En algo malo estará andando, ¿no? O sea, ellos sí se preocupan, hay una política, en función de eso hay políticas preventivas, pero acá no se hace nada de eso, ¿no? Piensan que la pobre policía es el que va a solucionar eso, ¿no? Y te cuento que hace pocos días estuve por la Avenida México, allá en La Victoria, entré a un puesto policial y me di con la sorpresa de que el policía que cuidaba ese puesto policial estaba sentado, durmiendo y los pies encima de la claro. del Mira, pupitre, ¿no? que hay mucha corrupción policial también, ¿no? Mucha corrupción policial. Y eso no está bien, ¿no? Y hay que castigarlos a los malos elementos de la policía. Si tú no depuras la policía, que ser drástico, ¿verdad? en Colombia se hizo así, por ejemplo, ¿no? Y acá la ex ministra Macetti dijo que en la policía por lo menos hay el 30-40% que no sirve, que hay malos elementos, ¿no? Pero no se quiere hacer nada, ¿no? Claro, y aparte que si los retiras, serían capaces también, se van al otro bando. Podría ser también eso, ¿no? Podría ser, pero hay que hacer todo un trabajo preventivo. Claro. Yo, por ejemplo, estoy de acuerdo que las Fuerzas Armadas apoyen a la policía. A mí me dicen que no, yo les digo que sí. Mira, antes para ser policía, para ser guardia civil, guardia republicano, solo estudiaba 6 meses.
6 meses. Y la época del terrorismo se estudiaba 3 meses. Es más, yo te digo un dato, por ejemplo. Para ser guardias republicanos, mucho se apelaba pues a ex integrantes de las Fuerzas Armadas que hayan servido. Y entonces, yo digo, ¿por qué las Fuerzas Armadas no pueden llevar un curso de 6, 8 o un año de policía, por lo menos de inteligencia, y apoyan a las fuerzas policiales? Lo que pasa es que hay ciertos prejuicios y no hay voluntad de trabajo. No hay voluntad. ¿No? Yo digo, por ejemplo, ahora que no tenemos ya guerras con nuestros vecinos, y por lo menos ya tenemos cierta estabilidad con Chile y con Ecuador, que antes eran los países que más conflictos teníamos, a esas Fuerzas Armadas debemos dar alguna utilidad. Yo digo, la Marina, por ejemplo, ¿a qué está abocándose hoy en día? En el BRAE, pero toda la gente, todos sus elementos o todos sus integrantes, todos no están en el BRAE, ¿no? Y a ese contingente o a esa masa de marinos se puede también complementar con la policía, ¿no? Si no es uniformada, puede ser a nivel de inteligencia. Claro. ¿No? Y así se puede hacer con la FAP y con el ejército. En realidad, ¿no? Todo se puede. Por supuesto. Que no quieren, así de fácil, no quieren hacerlo. Bien, los que deben estar en el puesto no están. Claro, también. Y los que no están, y los que no deben estar, están. ¿No? Hay una élite. A veces yo me sorprendo cuando dice, no hay ministro de Interior. ¿Quién va a aceptar esa cartera? No hay de la argolla, no hay de la élite. Porque en el PRO hay gente, en provincia hay gente muy capacitada, que tienen mucho temple, que tienen mucha proyección, mucha visión, ¿no? Sino que no los dan la oportunidad, ¿no? Ese es el problema, porque no están pues en la élite, en la argolla, ¿no? Están colocando a sus familiares, ¿no? Ahora último hemos visto claro, en el Congreso, ¿no? A su hija. Claro, que es muy lamentable. Eso del Congreso, por ejemplo, que tiene una aprobación del 7% y 10%. Es lamentable. Ya por ser el primer poder del Estado, deja mucho que desear. Yo entiendo que la política pues está desprestigiada a nivel global, pero acá ya hemos llegado pues al extremo, ¿no? Y eso no debe ser así, porque da un mal ejemplo a la población, ¿no? El Congreso de la República, la presidencia de la República, las instituciones tutelares del Estado deben pues, ser sagradas, donde se maneje con mucha pulcritud, mucha eficiencia, con mucha ética, con valores, ¿no? Para que eso pues tenga una incidencia en la población, ¿no? Porque si ellos dan el mal ejemplo, ¿qué se espera de la población, ¿no? ¿Cómo eso se puede replicar en una escuela? ¿Cómo eso se puede replicar en una asociación de padres de familia? O hasta hasta en el mismo hogar, ¿no? En todos lados está. Por supuesto que sí, ¿no? Kevin, te comento que este programa tiene que terminar. Bueno, muchas gracias. Qué pena porque tenemos bastante que conversar. Yo soy muy hablador, me encanta, la verdad. No, y por eso te he dejado que tocar los temas de índole nacional, ¿no? ¿Dónde va a ser el día de mañana la conferencia para aquellos amigos sí, que está en la cuadra 15 de la avenida de Arequipa. Sí, estamos en la avenida 15 de la avenida de Arequipa. Sí, estamos ahí, ¿no? ¿A qué hora es? A las 6 de la tarde. Y es gratuita. Eso es gratuito, puede ir yo doy mis conferencias y no me gusta cobrar. Es más, mis libros que he sacado, me gusta siempre regalar, ¿no? Me gusta, pues, infundir y dar cultura, conocimientos, aprestamientos a la gente, ¿no? A los que nos tienen especialmente para que se culturicen y tengan otra visión de las cosas del mundo y del entorno en que vivimos, ¿no? Para que no estemos cegados a lo mejor por cierta televisión o ciertos medios de comunicación que no dicen la verdad, ¿no? O dicen la verdad a media. Últimamente estoy viendo que todo es, claro que valoramos mucho todo esto del mundial, pero todo lo que anda está con el mundial. Sí, bueno, eso también se prestan a veces a psicosociales, ¿no? Sí. Tras de Paolo, tras de esto te suben los impuestos, te suben la gasolina, ¿no? Y lamentablemente nuestra población es una población que no lee mucho, no se informa mucho, o cree lo que lo dicen ellos, ¿no? Y al final, pues, cuando te das cuenta que ya te descontaron, te subieron la luz, empiezas a reaccionar más tarde, ¿no? Creo que todo eso, creo que todos los adultos lo sabemos, ya creo que no nos engañan, pero lamentablemente a veces claro, de aquí no podemos hacer mucho, ¿no? Y al final, mira, cometimos esos mismos errores, que seguimos votando por gente, pues, que ya no deben estar en nada, ¿no? Gente ya, la verdad, que deja mucho que desear su comportamiento político. No digo ético o personal, pero no es político, ¿no? Yo digo, hay que refundar la política, hay que refundar este país con nuevas instituciones, ¿no? Con nuevas visiones, con nuevas, pues, agendas,
país en el mundo, ¿no? Con una visión ya grande, ¿no? El Perú tiene que pensar en grande, porque así fueron nuestros antepasados. El imperio incaico fue un imperio milenario, que dio muchos aportes a la humanidad. Tienes la papa, la papa es un producto pues milenario del Tahuantinsuyo, ¿no? Que otros están sacando provecho. Da muchos aportes a la humanidad, la cultura, pues Paracas, se hacía grandes trepanaciones craneanas, los Carales, que ha sido una civilización que tiene 5.000 años de existencia comparados con